Bien, vamos al capítulo 37 de Isaías y vamos a ver aquí unos contrastes, aunque hoy solo vamos a poder ver la reacción de Ezequías ante la amenaza asiria, que la tienen ahí enfrente. Vamos a ver hoy a Ezequías y posteriormente vamos a ver a Sennacherib, cómo tienen una reacción diferente delante de Dios. Cada uno tiene una visión obviamente diferente, porque Ezequías es un rey bueno, un rey que ha pasado por muchos problemas para entender que debe de hacer la voluntad de Dios, y el otro es Sennacherib, un rey pagano que no tiene ninguna obligación para hacer caso o obedecer la palabra de Dios. Cada uno van a tener una reacción diferente. Hay diferentes respuestas porque Sennacherib es el que amenaza, Ezequías es el amenazado, ¿verdad? Y cada una de las respuestas nos van a mostrar cómo enfrentarnos ante una amenaza, pero acuérdense que la mayor amenaza que tenemos es nuestro pecado, y el pecado amenaza nuestra relación con Dios. Entonces debemos entender que en medio de todos los conflictos, en medio de todas las pruebas que nosotros estamos pasando, como dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿se acuerdan? Todo lo que nos pasa es para probar nuestra fe. Eso es lo que está en prueba. No está en prueba tu cartera, no está en prueba tu aguante, tu resistencia, no está en prueba tu salud. Lo que está en prueba es tu fe. Y lo que va a determinar si tú pasas por la prueba o no pasas por la prueba es la reacción que tengas ante esa situación dada. Estás bajo prueba, estás bajo amenaza, obedeces, fue una prueba y saliste victorioso. Pero si estás bajo prueba, estás bajo amenaza y pecas, en realidad fuiste tentado, y no fuiste tentado por Dios, sino que fuiste tentado por Satanás. Ezequías ha llegado al punto de querer ser obediente, después de estar sufriendo ahí algunas cuestiones en las que él ha querido hacer las cosas con sus fuerzas, y aquí está completamente derrotado. Vamos a ver esta sección de manera positiva y vamos a ver cuáles son las motivaciones que nosotros debemos de tener para la obediencia, cuál es la mejor motivación que debemos de tener para la obediencia y sobre todo para acercarnos a Dios. Vamos a leer Isaías 37, pero vamos a iniciar desde el 36, versículo 22, para que nos acordemos cómo concluyó esta amenaza de los asirios. Vamos a leer todo el capítulo 37, ¿sí? Dice ahí en el 36, 22. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestiduras y le contaron las palabras del Rabsacés. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestiduras y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías. Día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías: diréis así a vuestro señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Vuelto pues el Rabsacés, halló al rey de Asiria que combatía contra Libná, porque ya había oído que se había apartado de Laquis.
Mas oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Harán, Rezef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses sino obra de manos de hombres, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste? ¿Y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies sacaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste, y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiese escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová, y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón su hijo. Bueno, no vamos a ver todos los versículos, vamos a ver los primeros 8,
Pero ahí vamos a ver cuál es la respuesta de Ezequías. Ezequías ha llegado a un punto en donde está la amenaza ya ahí delante de ellos. Recuerden que antes han intentado ir a buscar ayuda con Egipto, han buscado solucionar el problema por medio de sus fuerzas, pero llegó ya el ejército asirio y lo tienen ahí en Jerusalén en el muro. Y el ejército asirio, los enviados, el Rabsacés, que era un oficial muy alto, está amenazándoles, les está diciendo: van a beber su orina y van a comer su estiércol porque este sitio los va a derrotar. Y ellos han escuchado todo, los enviados de Ezequías han escuchado todo esto y vean lo que han hecho. Vean en el versículo 22 del capítulo 36. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsacés. Eliaquim, Hilcías, Sebna, Joá escucharon toda la amenaza y sintieron la realidad de la amenaza, al grado que dice ahí que rasgaron sus vestiduras para venir con Ezequías. Y le dijeron todo lo que dijo el Rabsacés, es el enviado asirio. Y entonces dice en el 37:1, aconteció que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Él está en una situación muy crítica, está derrotado, ya ha intentado muchas cosas, pero ahora sabe que el único camino que le queda es ir al Señor. Parte del ejemplo que no debiéramos de tomar de Ezequías es este. Hay que iniciar por donde acabó Ezequías, ¿sí? Ir con el Señor primero y no intentar resolver nosotros las cosas como nosotros queremos. Aquí, debido a la situación que está viviendo, vemos que Ezequías está cambiando y entiende que tiene que ir con el Señor, pero da un paso muy sabio. Lo primero que hace, y esto es algo que debemos de copiar de él, no en el tiempo, pero sí en el momento, es evaluar sabiamente el problema. Ezequías evalúa correctamente, entiende que está en problemas y que requiere la ayuda de Dios. Solamente Dios lo puede ayudar. Pero parece que Eliaquim, hijo de Hilcías, Sebna, Joá, están también en la misma situación, al grado que rasgan sus vestiduras. Ellos comprenden bien el mensaje, se sienten amenazados y rasgan sus vestiduras. Ezequías, ¿verdad? Dice ahí en el 37:1, oyó esto, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. Esto nos dice que entendió correctamente el mensaje que le están viniendo a dar estos altos gobernantes de él. ¿Sabes qué? La situación es seria. Sabes que ya intentamos todo y ya llegó la amenaza. ¿Qué vamos a hacer? Él rasga sus vestiduras y este rasgar vestiduras significaba duelo o un lamento grande, ya sea por alguien que había muerto o porque se sabía que alguien estaba a punto de morir. Se acordarán en el primer libro de los Reyes la historia de Acab, que va con Nabot y le dice: véndeme tu viña. Y Nabot le dice: no te quiero vender mi viña. Y entonces la esposa de Nabot le dice: pues mátalo y yo te vendo la viña, ¿verdad? A lo mejor no vivía una situación muy agradable con el marido, ¿verdad? Y dice: aquí me deshago de él. Acab accede y finalmente matan a Nabot y le dice: pues ahora sí toma la viña. Pero el Señor le dice a Acab: la manera en la que la adquiriste fue terrible. Y entonces le dice: te vas a morir, Acab. Y ahí se nos dice en Primero de Reyes 21:27 que él también rasga sus vestiduras. Rasgar las vestiduras, cubrirse de cilicio, era un lamento enorme. Era expresar un temor terrible. Recordarán también cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecen fuego extraño y Dios los quema. De hecho, provoca un incendio terrible el Señor, en donde va a quemar a Nadab y Abiú porque ofrecieron fuego extraño. En ese caso, Moisés le dice a sus hijos: no hagan duelo por ellos, no rasguen sus vestiduras, no se cubran de cilicio, porque se lo merecían. Esto está en Levítico 10,
versículo 6. El cilicio que se pone Ezequías, que no se nos dice primero que se lo hayan puesto los enviados en el 36:22, pero después en el 37:2 se nos dice que ellos también se ponen cilicio. Era que estaban pasando por un sufrimiento terrible. La amenaza era real, la amenaza era contundente, no era algo sencillo. Iban a enfrentar un problema muy, muy serio. Por eso rasgan sus vestiduras. Recordarán también el rasgar vestiduras cuando Jacob le traen la capa de José llena de sangre y le dicen, pues quizá alguna bestia lo agarró y lo mató. Y entonces él rasga sus vestiduras en señal de duelo. El hecho de que aquí en nuestro pasaje tanto los enviados como Ezequías estén rasgando sus vestiduras nos habla de que ellos entienden que están en una situación donde van a enfrentar ya la muerte, donde ya si Dios no los ayuda no van a poder hacer nada. Y el hecho de que ambos estén con este mismo comportamiento de rasgar sus vestiduras nos hace ver que comprendieron lo mismo del problema. Ezequías no les dice, no va a pasar nada, ni se preocupen. No, también rasga sus vestiduras y se llena de cilicio. Esto puede bien significar una señal de arrepentimiento no solo de Ezequías, sino de los cancilleres y de todo el pueblo, porque antes han intentado librar sus batallas, antes han intentado ir por ayuda a Egipto. Recuerden que Ezequías puso doble muro, hizo un túnel, ¿verdad? Se preparó para la guerra, pero saben que están en un punto en donde dependen solamente de Dios. Hay un cambio y este cambio radical se marca. Vamos al capítulo 22 porque miren cómo es descrita la ciudad de Judá, la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Ahí en el 22:2 les dice Isaías en el 22:2, tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espadas ni muertos en guerra. Y vean el versículo 13. Y aquí gozo y alegría y matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Tanto los enviados, estos representantes del pueblo, como Ezequías, están en el mismo tono, tienen un mismo sentir. Hay un arrepentimiento total. Y están reconociendo, como vamos a ver en un momento, que pues la blasfemia es en contra de Dios. En efecto, ellos van a recibir todo este dolor y este sufrimiento. Ellos vienen a Ezequías, ¿verdad? Rasgados sus vestiduras. Ezequías coincide con la evaluación que ellos hacen del problema. Dicen, estamos a punto de morir. Ezequías ha hecho lo bueno ante los ojos del Señor, ha quitado lugares altos, ha mostrado que quiere ser obediente al Señor, pero sabe que están en un punto crucial. Si Dios no nos ayuda, estamos perdidos. Y vean cómo concluye el versículo 1. Vamos a leer todo el 1. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Él sabe, la amenaza está ahí, hemos intentado todo nosotros para librarlos, no hay nada, ya llegaron, me están diciendo que este es el problema. Y a él se le ocurre algo maravilloso. Va a la casa de Jehová. No se nos dice qué hace ahí. No se nos dice o se nos describe a qué entró ahí, pero por lo que va a hacer a continuación, parece ser que él entendió que en la multitud de consejeros hay sabiduría, que en la multitud de consejeros hay victoria, y viene, ¿verdad?, con su gente, porque él sabe que necesitan la ayuda de Dios, necesitan el consejo de Dios, porque están derrotados. Y aquí es donde les digo, no debemos de llegar hacia el Señor. No debes de llegar derrotado en el sentido de que tú has intentado todo y ahora no te queda otra más que venir con el Señor. No, la idea es que inicies por aquí. Estoy en problemas, necesito la ayuda de Dios. Él evaluó ya el problema correctamente y dice, necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a decir que se activó en buscar sabidurías. Vean lo que sucede en el versículo 2.
envió a Eliaquim, mayordomo, y a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Los sacerdotes más ancianos, los más sabios, van ahí. Va Eliaquim, Sebna, son oficiales de gobierno y oficiales religiosos. Dice, necesitamos sabiduría, vayan todos ustedes, ¿con quién? Con Isaías. Ya tenemos el consejo humano, pero el consejo humano no nos ha servido. Necesitamos el consejo divino, necesitamos el consejo de Dios. Por eso es que deciden ir con Isaías. Y dice ahí que van a Isaías, y el hecho de que los mande a consultar, pues indica que no les ha quedado otra. Recuerden que han rechazado a Isaías, han rechazado su dirección, al grado que el Señor ha tenido que actuar en su contra. Acaz, el padre de Ezequías, no hizo lo recto ante los ojos del Señor. De hecho, no quiso la ayuda del Señor. Sabe que sus antepasados no han buscado correctamente el consejo de Isaías, no han buscado correctamente a Dios. De hecho, por eso les está enviando los profetas. Recuerden que los profetas están llegando a decirle al pueblo, regresen al pacto. Esa es la literatura profética. Regresen al pacto, arrepiéntanse, están alejados, regresen nuevamente al Señor. Por otro lado, tenemos que Sebna y Eliaquim, pues fueron también los que fueron a hacer negociaciones con Egipto. Y ya han intentado todo, y aquí se están dando cuenta que solamente pueden ir con él. Hay ya una actitud positiva, aunque está siendo forzada por las situaciones, pero Ezequías sabe que pues tiene que ir con quien debe de tener la palabra de Dios. El rey no tiene la palabra de Dios. Quien tiene la palabra de Dios es el profeta. Sabe que está el profeta ahí para dar consejo al rey. Ha tenido que pasar por todas esas situaciones para llegar a este punto. Sabe que el consejo que le dé el profeta es consejo de Dios. El Señor lo ha puesto en esa situación, y ahora él dice, solamente Isaías puede darnos la idea. Sabe a dónde ir por su consejería. Sabe quién le dará lo que necesita, pero hay algo más interesante aquí, que Ezequías ya está dispuesto a obedecer. Vamos a ver qué dice Isaías, y vean lo que le va a decir, lo que le manda a decir Ezequías por medio de estos líderes del gobierno y esos líderes religiosos. Versículo 3. Los cuales le dijeron a Isaías, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Esta es una frase en donde se nos resume pues el cambio que está habiendo en ellos. Día de angustia y de reprensión y de blasfemia es este día. Blasfemia en contra de Dios, como vamos a leer en un momento. Dice, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. La imagen es de un nacimiento, ¿sí? Una vez que hay alumbramiento, ¿verdad? Una vez que se muestra que el bebé ya va a salir, ya no hay manera de detenerlo, tiene que nacer. Y el hecho de que ellos ya tienen allá al ejército asirio, dicen, pues ya, aquí hay una conclusión. O nos matan, o no sabemos qué va a pasar. Y entonces le dicen a Isaías, ya el niño está aquí. ¿Y quién es el niño? El ejército asirio. Ya llegó el momento. Y no estamos preparados porque no sabemos qué hacer. Han intentado cosas, pero en ese momento están sintiendo que han fracasado en ir por ayuda a Egipto. Han fracasado. Recuerdan que el mismo Ezequías le dio dinero a Sennacherib, rey de Asiria. Fracasaron en dar dinero. Todo ha fracasado, y el enemigo ya está aquí en la puerta. Y dice, por eso, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerza. No hay manera de dar marcha atrás. No hay manera de librarnos de esta prueba. No hay manera de librarnos de esta situación que estamos viviendo. Esto
parece ser que es un reconocimiento de su bancarrota espiritual. No entienden que debieron haber empezado por donde están acabando. Les llegó lo que menos querían, pero recuerden que Asiria no llegó solo. Asiria llegó enviado por Dios. Y vean lo que le dicen a Isaías, ¿verdad? Le dicen, estamos ya en este punto, no hay manera de echarnos para atrás, pero en medio de esto estamos viendo que se están humillando. ¿Por qué? Porque ven que no les queda otra opción, y dice en el versículo 4, quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. El mensaje de Ezequías pues nos hace ver que tiene un temor completo de Dios, porque dice, a lo mejor Dios no quiere escuchar. O sea, en lugar de venirlo a buscar antes, lo estamos viniendo a buscar hasta ya el momento crítico. Y entonces por eso le dicen los enviados, los sacerdotes, y es el mensaje de Ezequías, quizás oirá Jehová tu Dios. No le están decretando nada ni reclamando nada, sino dicen, quizá Dios quiere escuchar. Quizá Dios quiera oír. Después de que nosotros ya lo hemos blasfemado, nosotros ya lo hemos vituperado, y ahora llega a vituperarlo más. ¿Cómo lo habían vituperado? Vámonos al 1, Isaías 1. Lo saben los gobernantes, lo saben los religiosos, lo sabe Ezequías. Miren lo que les había dicho Isaías en el capítulo 1, versículo 15. Del 1 al 14 está describiendo que han corrompido las fiestas, que han hecho mal unos a los otros, han pecado desmedidamente, y les dice el Señor por medio del profeta Isaías en el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. El Señor les había dicho esto, y es por eso que dicen aquí a Isaías, quizá oirá Jehová tu Dios estas palabras que dijo el Rabsacés. Pero en esencia, ¿qué hicieron? ¿Qué dijo el Rabsacés? Blasfemia en contra del Dios vivo. Ezequías ha hecho lo bueno ante los ojos del Señor, pero no está pidiendo algo egoísta, sino está diciendo, Señor, ya aparte de que nosotros hemos blasfemado, todavía llegan estos a blasfemarte. Ya entendimos después de tanto que hemos intentado, que solo tú puedes sacarnos del problema. Ezequías considera que lo que hizo el rey de Asiria fue blasfemar en contra de Dios, y creo que aquí está el secreto del cambio de Ezequías. Él no está pidiendo en este momento algo egoísta. Él dice, Señor, están blasfemando en tu contra. Y debemos reconocer que todo pecado que cometemos contra alguien, lo estamos cometiendo en contra de Dios. Todo pecado que cometen en contra de nosotros, lo están cometiendo en contra de Dios. Entonces, esa gente que peca en contra de nosotros, más bien se merece nuestras oraciones. Cuando tú le haces daño a tu cónyuge, estás pecando en contra de Dios. Y esto es algo serio. Ezequías lo comprende, y aquí está diciendo, Señor, nosotros hemos hecho mal, los reyes que me han antecedido han hecho lo malo. Mi padre Acaz, viste que metió la idolatría, yo traté de sacarla toda. Señor, ya hemos blasfemado lo suficiente. Su desobediencia los ha llevado a pecar unos contra otros. Regresemos ahí al capítulo 1. Regresemos al capítulo 1 de Isaías y vean cómo dice los siguientes versículos. Leímos el 15, pero vean el 16 y el 17. En el 16 les dice Isaías,
Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Todo lo contrario. Habían llegado al grado de no solamente se manifestaba el pecado hacia Dios, sino que era entre ellos. Pero dijimos que todo pecado que se comete entre unos y otros es un pecado que se está cometiendo en contra del Señor. Pero Ezequías dice, primero lo que más importa, Señor. Este Rabsacés, este enviado de Asiria, ha venido a blasfemar en contra de ti. Y le dicen en la parte final del versículo 4, eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Mismo Ezequías sabe, no todo el pueblo busca a Dios, pero hay un remanente. Y le dicen estos enviados, ¿verdad? Eleva tú tu oración por ese remanente. Algo parecido como cuando a ustedes y a mí nos ha sucedido que alguien llega y nos dice, ¿verdad? Sobre todo los incrédulos que están cerca de nosotros, pídele tú a Dios que estás más cerca de Él, ¿no? Y así están llegando estos, dile tú a Dios. Ezequías ha cambiado. Parece ser que los líderes, estos gobernantes, han cambiado cuando se nos dice que rasgaron sus vestiduras, pero han cambiado a la fuerza, porque el Señor los ha metido por muchos problemas. Ezequías evaluó de manera correcta el problema junto con estos y buscó la ayuda con las personas correctas, ¿verdad? Con estos líderes religiosos, pero vayan a Isaías. O sea, no hay otro que nos pueda salvar ahorita. Recuerden, el profeta estaba ahí. ¿Y qué hacía el profeta? ¿Hablaba lo que él quería? ¿Hablaba lo que él deducía? ¿Hablaba de su sabiduría? No. Hablaba lo que Dios le decía que tenía que decir. Y dice, vamos con el profeta. Vamos, obviamente, lo apoyaron en esta idea. Él evaluó de manera correcta el problema, buscó la sabiduría con las personas correctas y llega con la persona correcta a pedir de la manera correcta. Entonces va a recibir una respuesta de esa mañana, de ese tamaño, perdón. Vinieron pues los siervos de Ezequías, versículo 5, capítulo 37. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, ¿verdad? Ellos ya han hablado, están con Isaías. Versículo 6, y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Nos dice qué contestó Isaías. Inicia con una frase que es contundente en todas las profecías y en especial en el Antiguo Testamento. Esta es palabra del Señor. Por eso dice en el versículo 6, y les dijo Isaías, diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. No es mi idea, no es lo que yo creo, es lo que Dios dice. No es lo que yo me estoy imaginando, no es lo que mis deducciones me dan, es lo que dice Jehová. Su respuesta parece ser que es inmediata. Es inmediata porque Isaías sabe perfectamente cuál será la respuesta de Dios, porque él ya lo había dicho antes. Noten ustedes, vamos a ver qué es lo que había dicho Isaías antes, que no había querido escuchar Acaz, ¿verdad? Y los líderes de aquel entonces. Isaías 14. Isaías 14. Isaías 14, versículo 24. Dice ahí en Isaías 14, versículo 24. Jehová, el Dios de los ejércitos, juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio. En mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta
y está la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Noten, la mano de Jehová está extendida en contra del asirio, dice ahí en el versículo 25, y quebrantaré al asirio. Isaías puede contestar rápidamente porque sabe lo que Dios ya había dicho. ¿Quiénes son los que no sabían lo que Dios había dicho? Ezequías y los gobernantes. ¿Por qué? Porque no le prestaban atención a las profecías, no le prestaban atención a lo que Dios decía. Y entonces vienen y dicen, pues a ver qué tienes. Vean, vamos al capítulo 30. Capítulo 30, si ustedes traen una Reina Valera, viene ahí lo que se llama la pericopa, en retórica se le llama pericopa a un conjunto de versículos que tienen una idea en común. Y dice ahí en su Reina Valera, juicio de Jehová sobre Asiria. Pero vean lo que dice el versículo 27. Dice aquí en el versículo 27, Isaías 30, 27. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles cerrar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos, con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. El Señor ya había dicho esto. Asiria no va a prosperar, Asiria va a ser derrotado. No temas por las palabras que ha venido a darte el Rabsacés. Lo más importante es que tu evaluación es correcta. Ustedes me han blasfemado. Tú vienes con un corazón contrito y humillado, vienes de una manera diferente, Ezequías, ya no vienes arrogante, ya no vienes creyendo que tú tienes la fuerza, y has entendido el problema. Están blasfemando en contra de mí. No tienes que preocuparte. Tu Dios es más grande que tus problemas. Tú dependes de mí, y entonces la respuesta es inmediata. Acá su padre le dieron también una notificación de este tipo y él no la quiso escuchar. Ahí en el capítulo 7, versículo 4, vamos a leerlos, capítulo 7, versículo 4 de Isaías, dice, vamos a leer desde el 3. Isaías 7:3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria, el hijo de Remalías. En esta situación, las tribus del norte y Siria quieren venir en contra de Judá. Y Acaz no ha pedido el consejo de Dios, pero Isaías viene y se lo da. No te preocupes, son cabos de tizón que humean. ¿Qué es un cabo de tizón que humea? Como la leñita que está ahí, nada más no está dando llama, nada más está sacando humito porque ya se extinguió el fuego. Pero Acaz no quiere ese consejo. Acaz no le interesa, y él va a ir a buscar la ayuda de los asirios. Asirios que ahora en el capítulo 37 llegaron a querer doblegar al pueblo. Ezequías ahora, debido a las circunstancias, está cerca de Dios. Ya dijimos que él sabe que debe de venir con él porque ya no le quedó otra. Tristemente tuvo que pasar por muchos problemas hasta llegar al punto de decir: tengo que ir con Jehová.
Solo Dios puede resolver este problema. Él sabe que Él es Yahweh Sabaoth, el Señor que comanda los ejércitos. Y Él es el que lo va a sacar adelante. Jehová les declara por medio de Isaías lo que hará. No les dice exactamente cuándo lo hará ni de qué manera lo hará. No perdamos de vista que a este punto Dios tomó las palabras de Sennacherib como un insulto directo a él. Dice, han venido a blasfemar en mi contra. La palabra blasfemar también se puede traducir maldecir. En Job 2:9 recordarán cuando la esposa de Job, después de ver todo el sufrimiento por el cual está pasando, le dice, maldice a tu Dios y muérete. Es la misma palabra para blasfemia, maldecir o blasfemar a Dios. Y sabe que ellos han estado maldiciendo a Dios. Sennacherib maldijo, dijo mal de Dios, ofendió a Dios, y este es el pecado en esencia. Recuerden, ofensa en contra de Dios. Cada vez que tú cometes un pecado, estás ofendiendo a Dios, en efecto a la persona contra la que pecas, pero principalmente a Dios. Cuando alguien comete un pecado en tu contra, en efecto te está molestando y te está lastimando, pero su mayor problema es que está cometiendo un pecado en contra de Dios. Por eso es que Dios le describe ahora ahí a los enviados qué es lo que van a hacer. Les dice en el versículo 6, diréis así a vuestro Señor. Versículo 7, he aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Dice que le va a poner un espíritu. No estamos hablando de posesiones de espíritu, ¿sí? Estamos hablando de que el Señor tiene el control soberano sobre Sennacherib a pesar de que es un rey pagano. Recordarán, por ejemplo, que el Señor hace esto cuando mandó un espíritu que atormentara a Saúl. Él puso esto en él, ¿verdad? Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, dice que el Señor le mandó un espíritu que lo atormentara. Pero también eso de un espíritu puede ser un deseo que Dios coloca en la persona para poderlo controlar. Vean lo que dice Isaías 19:14. Isaías 19:14. Dice Isaías 19, versículo 14. Jehová mezcló un espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Dice que el Señor, cuando hace su juicio en contra de Egipto, mezcló un espíritu de vértigo en medio de él. Es decir, el Señor hizo que Egipto reaccionara erróneamente como consecuencia de un juicio. Vean el 29, Isaías 29. Isaías 29, versículo 10. Recuerden que en esta sección estamos viendo nuevamente juicio en contra de los enemigos físicos y espirituales del Señor, pero dice en el 29:10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Control soberano del Señor. No estamos hablando de posesiones demoníacas y que entre un espíritu. Control soberano del Señor. Vas a hacer lo que yo diga. Y esto es muy interesante, porque también cuando el Señor no es escuchado, sabe que no lo quieres escuchar, el Señor dice, ¿qué tontería quieres escuchar? O sea, dímela. Tráeme tu tontería y yo te la voy a agrandar. Yo voy a hacer que escuches lo que tú quieres cuando estás rechazando la verdadera palabra del Señor. Vamos a Ezequiel. Uno de mis pasajes favoritos en Ezequiel 14, todo el capítulo 13 y la parte inicial del 14, el Señor les está diciendo que cuando haya profetas engañadores, a los que son sus hijos los va a librar de ellos. Pero cuando haya alguien que se deleita en escuchar las palabras del falso profeta, vean lo que dice el Señor, Ezequiel 14, versículo 9.
Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, noten esto, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que lo consultare, así será la maldad del profeta. Dice el Señor, ¿te están hablando mentira? ¿Por qué creen que hay tanta falsa enseñanza, tanta falsa doctrina? Dice el Señor, ¿no me quieren escuchar a mí? ¿No quieren sufrir la sana doctrina? ¿No quieren apegarse a mis palabras? Díganme qué tontería quieren escuchar, yo se las doy. Pero dice el Señor que ambos, el que consulte al falso y el falso, van a recibir el juicio de Dios. El Señor puede controlar a todos. Aún los malvados están bajo el control del Señor y rindiéndole cuentas a Él. Lo sabemos con Satanás. ¿Se acuerdan cómo Satanás fue a pedirle permiso al Señor para maltratar a Job? Dios puede controlar a los malvados, pero por el contrario quiere que nosotros seamos obedientes de manera voluntaria. Quiere que tú y yo seamos obedientes de manera voluntaria. Él quería aquí en Isaías 37 que llegara así Ezequías. Ha tenido que pasar por muchos problemas para tener ahora un corazón contrito y humillado, pero el Señor quiere que se le adore de manera voluntaria. La santidad forzada jamás ha existido. Podemos forzar a los hijos. Tú vienes aquí, ¿por qué? Porque mando yo, punto. Pero aún así no podemos transformar sus corazones. Síguele diciendo, mientras vivas en esta casa, vienes a la iglesia, punto. Porque aquí el que manda soy yo. Cuando ya no vivas en mi casa, sabrás tú cómo te pierdes. Pero mientras vivas en la mía, tienes que venir. Pero el Señor quiere que lo sigamos voluntariamente. Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Pero es si alguno quiere, no es a la fuerza, es si tú quieres. Y vean lo que va a pasar con este Sennacherib. He aquí que yo pondré en él un espíritu, ¿verdad? Control del Señor. Y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Vamos a leer nada más rápidamente los versículos 37 y 38, capítulo 37 de Isaías. Dice en el 37 y en el 38. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. ¿Por qué? Porque el Señor los acaba de atacar. Versículo 38. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su Dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón su hijo. Noten quiénes lo mataron. Sus propios hijos. ¿Para qué? Pues para que uno de ellos reinara en su lugar. El Señor controlando absolutamente la historia a detalle, soberano. Él tiene control sobre ese rey pagano, pero sobre este rey que ha sido humillado por Dios, que ha aceptado la humillación de Dios, que ha decidido hacer lo bueno ante los ojos de Dios y que llega a este punto con la amenaza asiria, hace su evaluación y dice: tengo que ir con Isaías, no me queda otra. No debemos de acabar así, debemos empezar así. Debemos empezar diciendo: Dios es el que tiene la solución a mis problemas. Todo esto nos muestra que los propósitos de Dios están centrados solo en una cosa. Todos los propósitos de Dios se centran solo en una cosa. Dios es el único que se debe de llevar toda la honra, toda la gloria y todo el honor. No pienses cuando alguien peque en contra tuya, ¿cómo lo venzo? ¿Cómo lo derroto? No, piensa, ¿cómo hago que en medio de esta circunstancia Dios se lleve la honra, la gloria y el honor? No cómo le hago para ganar, no cómo le hago para salir adelante, cómo le hago para que Dios sea glorificado en todo esto. Ezequías va a recibir bendición porque él se alineó con los propósitos de Dios cuando reconoció que Sennacherib lo estaba ofendiendo a él.
cuando reconoció que su pecado personal ofendía a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de empezar, por donde nosotros debemos de empezar, reconociendo que mi pecado blasfema a Dios. Y debo de llegar a Dios diciéndole: Señor, lo que más me interesa en mi vida es que tú seas glorificado, que tú seas el que se lleve la honra, la gloria y el honor. Ezequías evaluó de manera correcta el problema, buscó la ayuda con las personas correctas, pidió de la manera correcta con un corazón contrito y humillado. Por tanto, recibió la respuesta correcta: vas a tener mi protección, voy a matar al rey asirio. Y vemos cómo el Señor lo cumplió. Inclinemos nuestro rostro. Señor, qué bendición es tener tu palabra. Qué bendición es podernos acercar a ella y buscar todo lo que tú has hecho. Tú te llevas la honra, la gloria y el honor, Señor, porque si bien le escribieron los profetas, los apóstoles, todas las personas que intervinieron, tú estabas ahí supervisando para que por medio de ella aprendiéramos a glorificarte. Solamente el conocimiento profundo de tu palabra nos llevará a la adoración profunda. Te rogamos, Señor, que tomemos el ejemplo de Ezequías, pero no es ejemplo de ser derrotados y después de haber intentado todo, llegar a la conclusión de que solo Dios me puede ayudar, sino iniciar por ahí. Saber que en todo problema, chico, mediano, grande, por donde debemos empezar es porque tú te debes de llevar la honra, la gloria y el honor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ello, porque sabemos que falsos profetas andan por ahí diciendo otras cosas. Pero, Señor, que tu espíritu, ese espíritu que nos has dado, nos libre de ellos y nos lleve a la comprensión verdadera de tu palabra. Es en Cristo Jesús que oramos, Padre. Amén.